Así, si el primer objetivo, tomar el sol, se cumplió al dedillo, puesto que antes de entrar en Olmedo el panorama de escarcha y árboles agarrotados dio paso a un sol de membrillo que ponía en las labores un tierno temblor primaveral, el otro, el cinegético, fue un fracaso sin paliativos, un desastre. Hoy llegamos hasta Olmedo, en Valladolid, el primer pueblo de las rutas de nuestro querido vecino Miguel Delibes, sacado de su libro Las perdices del domingo, y también de su quinta ruta y libro Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo. Una villa que presume de tener 7 arcos, 7 fuentes, 7 plazas, 7 iglesias, 7 conventos, 7 linajes y 7 casas solariegas. Vamos a descubrir por qué este lugar fue clave en la historia de Castilla y aún sigue siendo hoy un rincón imprescindible. Pero antes de ello comenzaremos este paseo leyendo unas líneas de nuestro vecino en las cuales hace una referencia fugaz a este bonito pueblo. Es raro que transcurra un invierno sin asomarse al menos una vez al término de Olmedo, una extensa mancha de pinares entrevesada de carrascas y labrantíos. El pinatar desemboca en un campo abierto de un lado, mientras de otro lo hace a un barbecho que antecede a una cerviguera muy prieta de carrascas. Olmedo se encuentra en plena tierra de pinares, una comarca que combina naturaleza, patrimonio y vida rural. Durante siglos esta villa fue punto estratégico entre Medina del Campo y Valladolid. Hoy, Olmedo mantiene ese equilibrio entre tradición y modernidad que caracteriza a los pueblos con historia viva. El origen de Olmedo está ligado a su entorno natural. Los vaceos aprovecharon las fértiles vegas del río Adaja para levantar sus primeros asentamientos. Más tarde, la llegada de los romanos trajo caminos y comercio, y tras la Reconquista, la villa se amuralló para proteger sus riquezas. Cuenta la leyenda que los antiguos vaceos descansaron bajo un olmo tras una cacería y decidieron establecer aquí su asentamiento. De ahí su nombre, Olmedo. Aunque los registros históricos comienzan en 1085, cuando el rey Alfonso VI conquista estas tierras a los musulmanes. Ya entonces su posición estratégica la convertía en un codiciado enclave, testigo de batallas, pactos y sueños de poder. Dada la enorme vinculación de don Miguel con el mundo de la caza, aprovechamos nuestro paseo por Olmedo para, también, conocer cómo está su situación actual y cómo ha cambiado con el paso del tiempo. ¿Cómo cree que ha evolucionado desde que se inició en el club hasta día de hoy? Bueno, ha evolucionado en negativo, por decirlo así. Involucionado, ¿no? Sí, sí. No viene el relevo tampoco, al no haber tanto incentivo en la caza, por la falta de especies, por los problemas burocráticos que hay siempre en la legislación y todo esto, pues la gente joven pues no se echa para adelante. Aquí llegamos a tener problemas de gente, porque tuvimos que cerrar el cupo de socios, porque éramos 225 más o menos, y dijimos ya, bueno, tantas bajas, tantas altas. Y ha ido decreciendo tanto que hoy día somos 106. Bueno, se ha bajado, sí. Y eso que el año pasado tuvimos cosa inaudita, 10 altas. 10 altas. 10 altas, bueno, y gente joven. Además. Hay una esperanza todavía. Sí, entonces, sí, hay, ¿no?, una esperanza ahí. A mí cuando me preguntan, oye, que mi chico se quiere hacer cazador, digo, lo mejor que le puedes hacer. Yo el día que es día de caza, yo me salgo a mi campo, si solamente son 3 horas, que voy solo siempre, con mi perra y me mantiene y hacemos lo que podemos. Y un poco relacionado sobre todo con el nombre de nuestro programa, ¿no? Las sí. Rutas de Delibes, haciendo referencia a nuestro querido Miguel y con la vinculación que tuvo a la caza. ¿Cuánto le agradece a Miguel ese vínculo que tuvo con la caza y todo lo que pudo transmitir a través de sus libros y de su vida? Yo, como cazador y como presidente del club, yo creo que no tenemos suficiente para agradecerle a don Miguel. Porque con los tiempos que vivimos, que a los niños se les informa más de anticaza que de caza, que estamos en un mundo anti, este hombre supo valorar, disfrutar y defender
un mundo que para muchos es tabú. Miguel Delibes por la caza ha hecho lo impensable, ¿verdad? Claro. Ha hecho que mucha gente que es anti que diga, hombre, para un personaje, una persona como esta, tan vinculada a la caza, algo tiene que tener positivo, algo tiene que ser bueno. Claro. El nombre de Olmedo aparece por primera vez en documentos del siglo XI y desde entonces se convirtió en un enclave esencial en la defensa del reino de Castilla. Cada piedra del arco de la villa o de la torre del reloj es testigo de un tiempo en que Olmedo fue centro del poder y de la política castellana. Aquí, en 1445, Juan II derrotó a los infantes de Aragón, y 2 décadas después Enrique IV derrotó a su hermano Alfonso en otra batalla decisiva. Olmedo era un lugar tan estratégico que se decía que, si señor de Castilla quieres ser, a Olmedo de tu parte has de tener. Cristianos, musulmanes y judíos convivieron en Olmedo, dejando un patrimonio único. El mudéjar decora iglesias, conventos y casas solariegas con ladrillo, yeserías y policromía. Este templo, con su sepulcro de 3 culturas, es una joya del mudéjar castellano. Y si quieren verlo todo en miniatura, aquí tienen el Parque Temático Mudéjar, con réplicas a escala de monumentos de Castilla y León. El Parque Temático del Mudéjar, único en su género, muestra a escala los monumentos más emblemáticos de esta arquitectura. Es un homenaje a los artesanos que con su maestría unieron las tradiciones islámicas y cristianas para crear un estilo que hoy es seña de identidad de la villa. Olmedo no solo es historia presente, es leyendas e historias escondidas. Y qué mejor forma de conocerlas que con una persona que es un estudioso de muchas de ellas. En estos pueblos el tempo es distinto a la ciudad y ese tempo me atrae mucho. A su vez, el patrimonio que tiene Olmedo. Yo suelo decir, alguna vez lo he explicado, a mí me hubiera gustado haber nacido en Olmedo, porque cada rincón, cada edificio, cada vez que transitas por una calle, todo eso rezuma historia y rezuma arte. Eso es fundamental. ¿Cuál crees que es, digamos, el hecho histórico de Olmedo que podría hacer a los más jóvenes, digamos, que renazca ese sentimiento de pertenencia, ¿no?, al pueblo de Olmedo? Suele ser frecuente que entre los más jóvenes, incluso también entre bastantes adultos, se desconozca en la historia de Olmedo algo importante. Todo el mundo conoce el Caballero de Olmedo, pero todo el mundo conoce el Caballero de Olmedo de Lope de Vega. Lope de Vega escribió la historia del Caballero de Olmedo 100 años después de lo que ocurriera de verdad. Lo que cuenta Lope de Vega es un poco una historia de amoríos y se basa Lope de Vega en un baile que existía en esta época, cuando él llega a Valladolid, la corte, y entonces hay un baile. Y en ese baile oye una cancioncina que decía que de noche le mataron al caballero la gala de Medina, la flor de Olmedo. Lope de Vega, cuando llega aquí, dice, anda, qué historia tan bonita. Y él imagina una historia de amoríos y de desamoríos, de toreros que van para aquí, que van para allá. Realmente no pasó nada de eso. Realmente hubo 3 señores de 18 años también, entre ellos Miguel Ruiz y 2 que le acompañaban, que matan al caballero de Olmedo cuando llega de Medina de unas fiestas. Posiblemente hubiera una venganza de carácter político. Ajuste de cuentas, ¿no?, que decimos, efectivamente. Bueno, lo que hacen las leyendas, ¿no? Las leyendas están bien, es bonito guardarlas y cultivarlas. Eso es. Pero a veces no tienen nada que ver con la realidad. ¿Podría decirme qué aspectos cree que han sido aspectos de Olmedo, han sido injustamente olvidados o que no se les haya dado el valor suficiente? Es que hay un personaje olmedano que se llama Pedro Sanz Soria. No lo conoce casi nadie. Bueno, pues este señor, que está enterrado en San Pablo, en Valladolid, ¿sí?, este señor, que era médico y poeta, es el que recibe a Cervantes cuando Cervantes llega a Valladolid. Él le acoge en su casa, le ofrece su biblioteca y todo tipo de agasajos. Gracias a él, le presenta a un librero que está en la calle Librerías de Valladolid,
Santa Cruz y la Plaza de la Universidad, por algo se llama librerías. Allí hay un editor y le dice Pedro Sansoria a Cervantes: dame ese manuscrito que traes, que estaba sin editar, que se lo presento a este hombre, y este hombre va a Madrid y lo publica. Ese es el Quijote. El Quijote se publica gracias a un olmedano. Cada mes de septiembre los encierros tradicionales recorren todas estas calles hasta llegar a la Plaza de Toros, junto a la muralla. Cada verano este lugar se convierte en un escenario vivo. Aquí el teatro no solo se representa, se respira. Y es que cada mes de julio se celebra el Festival de Teatro Clásico de Olmedo, uno de los más importantes de España, por no decir el más importante. El escribano Lope de Vega inmortalizó este lugar con su tragedia El Caballero de Olmedo, y como la copla popular recuerda, que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. El monasterio de la Mejorada fue fundado en el siglo XV y es un ejemplo magnífico de cómo el patrimonio puede adaptarse a los nuevos tiempos. Sus muros acogen hoy la bodega de los vinos La Mejorada, con denominación Rueda. Este antiguo monasterio jerónimo, que albergó a reyes y artistas, hoy se ha convertido en una bodega de vinos de alta gama gracias al arquitecto Rafael Moneo. Olmedo sabe mirar al futuro, pero sin renunciar a su pasado. La visita a Olmedo no estaría completa sin detenerse en su gastronomía. La villa mantiene vivas las recetas castellanas más auténticas. Pero si hay un dulce que identifica al pueblo son los mudejaritos, pequeños bocados de bizcocho y mazapán cubiertos de azúcar glas, elaborados como homenaje al arte mudéjar que decora sus iglesias y plazas. Como han podido ver, Olmedo es piedras, cultura y memoria. Un lugar donde la historia no es pasado, sino presente que se vive día a día. Por eso, si deciden pasar por aquí, no renuncien a visitar la Villa de las Siete Sietes, que así es como la conocen, y quizás así puedan descubrir alguno de sus secretos. Todos, excepto Manolo, que está a punto, hemos rebasado el medio siglo, y por ahí, por diferente forma física, me temía yo que pudiera fallar la excursión. Esta, sin embargo, alicientes cinegéticos al margen, resultó un éxito. Volvimos a sentirnos jóvenes, cosa importante a cierta edad. Evocamos los tiempos remotos de Tordesillas y Villafuerte de Esgueva y disfrutamos de un día soleado. Tordesillas es más que un nombre con historia. Es la villa donde el mundo se partió con tinta y donde la tristeza de una reina aún vive en piedra y silencio. Tordesillas se alza sobre un promontorio junto al Duero, en el corazón de la provincia de Valladolid. Su posición estratégica, dominando el paso del río, convirtió a la villa en un punto clave desde la Edad Media. Hoy, Tordesillas combina historia y vida cotidiana. En sus calles, las tiendas, los mercados y el sonido de las campanas conviven con el eco de los siglos. Llegamos al segundo pueblo de las rutas de Delibes y no es un sitio cualquiera. Vamos a caminar por una villa que fue escenario de pactos globales, de encierros reales y de fiestas con siglos de historia. Bienvenidos a Tordesillas. Pero antes de emprender el camino vamos a escuchar unas líneas donde don Miguel menciona este pueblo. Anteayer se desató aquí, en Sedano, una tormenta aparatosa. Pero esto ha sido un juego de niños al lado de lo que se desencadenó en el término de Tordesillas, a 200 kilómetros de aquí y a 10 de nuestro coto. Aquí, en estas casas del tratado, Castilla y Portugal firmaron en 1494 un acuerdo que cambiaría el rumbo del mundo conocido, el Tratado de Tordesillas. Una línea imaginaria separó el Atlántico en dos hemisferios, uno para Portugal, otro para Castilla. Brasil, África, América, todo empezó en esta sala. El Tratado de Tordesillas marcó el inicio de la expansión ultramarina de las coronas ibéricas. Firmado bajo el reinado de los Reyes Católicos, fue una de las decisiones diplomáticas más trascendentales de la historia.
Las casas del tratado, hoy convertidas en museo, conservan documentos y maquetas que explican cómo aquel acuerdo definió los límites del mundo conocido y anticipó la globalización moderna. El edificio de origen medieval se levanta junto a la iglesia de San Antolín, recordando que aquí, entre muros de piedra y tinta sobre pergamino, se cambió el curso de la humanidad. Fue Palacio Real, hoy convento. Pero aquí vivió encerrada durante 46 años Juana I de Castilla, la que llamaron la Loca, aunque quizás solo fue una reina enamorada. El monasterio de Santa Clara fue mandado construir por Alfonso XI en el siglo XIV como residencia real. Su arquitectura, de estilo mudéjar, y sus yeserías polícromas la convierten en uno de los conjuntos más valiosos de Castilla. Juana I de Castilla pasó aquí la mayor parte de su vida. Su encierro, entre el mito y la historia, ha convertido el monasterio en un símbolo de la soledad y la dignidad real. Hoy, los visitantes pueden recorrer sus patios y estancias, donde todavía resuena el silencio de aquella reina que nunca dejó de mirar hacia la tumba de Felipe el Hermoso. Desde una ventana Juana contemplaba la tumba de su esposo Felipe. Nunca más volvió a reinar. Murió en este mismo lugar, aislada del mundo. La Plaza Mayor, sencilla y castellana, es el centro vital de Tordesillas. Desde aquí partían las decisiones del reino y también las fiestas. Tordesillas tiene productos propios. Productos que alegran el paladar y que se vinculan de forma clara y sincera a sus calles y gentes. Como los polvorones de El Toro, de Pastelería Galicia, o cómo no mencionar su famosa leche helada. Para mí es muy importante que la gente de Tordesillas y alrededores tengan esta heladería como su punto de encuentro, cafetería de referencia. Y luego aparte siempre hay mucha gente que viene recomendada, gente turista que ha encontrado a un vecino de Tordesillas por la calle y le ha dicho: tienes que ir a la Plaza Mayor, a la heladería Baonza, no te puedes ir de Tordesillas sin probar su leche helada o sus helados, y entonces para nosotros es muy importante. ¿Y su producto estrella, cuál podría decir que es? Nuestro producto estrella es la leche helada, que es por lo que nos conocen en Valladolid, parte de Castilla y León y bueno, en muchos rincones de España. ¿Y qué es lo que llevó a su familia a establecer aquí una heladería en Tordesillas? Bueno, pues al final ellos eran de aquí y montaron aquí el negocio. Mi abuelo es verdad que aprendió un poco más, se formó un poco más en Madrid en el tema de heladería, en una heladería en la calle Princesa, pero bueno, luego ya siguió él por aquí con su negocio y... Porque me había comentado también que tenían algo de ganadería, ¿puede ser? Sí, bueno, mi bisabuelo, que es el que empezó con el tema de la leche helada, que es nuestro producto estrella, tenía algo de ganado, muy poco, lo que se llevaba en esa época, para uso doméstico y bueno, no sé si vendería algo o lo que fuera. Y bueno, pues siempre con los excedentes de las leches, de las cabras, de las vacas, de lo que tuviera, pues se empezó a hacer la leche helada. ¿Qué diferencia vuestra heladería de otros productos del mercado? Hombre, en nuestra heladería siempre decimos que somos heladeros artesanos. Trabajamos con materias primas de toda la vida, son materias primas naturales de primera calidad y eso pues se nota al final en el producto. El patrimonio de Tordesillas es un recorrido por siglos de historia. En la Plaza Mayor se levantaban los antiguos mercados y se celebraban actos públicos. El puente medieval, construido en piedra caliza, unía las dos orillas del Duero y servía de entrada a la villa amurallada. La iglesia de San Antolín, hoy museo, reúne piezas únicas de arte sacro y su torre ofrece una de las vistas más bellas del valle. La iglesia de San Antolín esconde tesoros. Un retablo atribuido a Juan de Juni, el sepulcro de Pedro de Alderete o su imponente Inmaculada de Pedro Mena y Medrano. Y el puente medieval, 10 arcos apuntados sobre el Duero, paso obligado de reyes, soldados y peregrinos. En octubre la villa regresa al medievo.
pendones, juglares, puestos de artesanía. Es la Feria Medieval de Tordesillas. Las tradiciones de Tordesillas reflejan el espíritu de sus gentes, orgulloso, participativo y profundamente ligado a la historia. Durante el mercado medieval, las calles se llenan de música, teatro y gastronomía local, en una recreación que atrae cada año a miles de visitantes. La Semana Santa, declarada de interés turístico regional, y la Virgen de la Peña son parte esencial del alma popular. Y aunque el Toro de la Vega ha sido polémico, sigue siendo historia viva y debatida de esta tierra. Y su evolución muestra cómo las costumbres pueden adaptarse al tiempo sin perder sus raíces. El río Duero, eje natural de Castilla, ha sido siempre fuente de vida para Tordesillas. El Duero no solo lleva historia, también lleva vida. Las riberas de Castronuño y el Camino Natural son espacios donde la historia y el legado caminan juntos. Tordesillas no es solo lo que se ve. En sus raíces, en su terruño, hay tesoros escondidos. Y ahora vamos a descubrirlo gracias a una bodega subterránea en pleno centro del pueblo. Estamos en un lugar idílico, en un punto ideal para elaborar en cuanto a viñedo, pero por otro lado elaboramos en pleno centro, lo hacemos muy bien, muy mimado, muy pequeño, muy controlado todo, y además trabajamos a 13 metros de profundidad, todo sin salir del casco histórico de Tordesillas. Y bueno, esto nos da un perfil muy diferenciador en nuestros vinos, en especial todos los que fermentan y hacen ese proceso aquí abajo, incluido pues las crianzas en botella, en barrica, o sea, todos nuestros vinos en más o en menor medida van a pasar por la bodega subterránea. ¿Podrías decir al espectador por qué Bodega Muelas tiene que ser una parada obligatoria en Tordesillas? Pues yo creo que somos algo muy difícil de encontrar. Hoy en día este tipo de proyectos tan independientes que buscan mucho que el paisaje hable por encima de cualquier otra cosa, es casi una obsesión, ¿no? El viñedo está por encima de todo. Y sobre todo estos proyectos, que buscan defender el territorio, hacer mucho terruño y bodegas subterráneas como las que vais a ver ya en uso, quedamos la verdad muy poquitas. Yo creo que esto es digno de ver, aunque es la forma más tradicional de envejecer vino en España, os diré que está muy abandonada y que prácticamente pues nos contamos con los dedos de las manos pues las bodegas que seguimos vinificando bajo la roca. Yo creo que tenemos mucho que ofrecer, yo creo que habría que venir y quedarte unos cuantos días para disfrutar de todo lo que tenemos. Si sois amantes de la naturaleza, pues yo creo que hay un montón de senderos, de rutas que puedes hacer a caballo, en bici. Tenemos el río Duero, que es una maravilla. Hay que pasearlo, hay que recorrerlo y sentirlo y disfrutarlo, ¿no? Copa en mano también. Por supuesto, nuestros monumentos. Tenemos un patrimonio espectacular, pues desde las Casas del Tratado, por ejemplo, un hecho histórico único que une un montón de culturas. De hecho, tenemos pues un montón de visitantes brasileños, portugueses. Esto fue un hito, ¿no?, en la historia. Por otro lado, pues tenemos el Museo de San Antolín, hay que visitarlo, hay que subir hasta arriba para ver todo, pues todo nuestro paisaje, toda esta tierra tan especial. Tenemos el Monasterio de las Claras, hay muchas iniciativas, como por ejemplo los paseos por la historia del Centro de Iniciativas Turísticas. Y yo os diría que vengáis, que os sentéis en la plaza, que disfrutéis de un buen verdejo, que os dejéis cuidar, porque aquí, también nuestra gastronomía yo creo que hay que disfrutarla. Tordesillas es historia, arte, patrimonio, pero también verde, agua y cielo. Un lugar para entender el pasado y respirar el presente. Hay lugares que no se visitan, se descubren, y Tordesillas, sin duda, es uno de ellos.